Todo empezó un 28 de junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa fueron asesinados por Gavrilo Princip. Este magnicidio fue una chispa que desencadenó varios sucesos que terminaron en declaraciones de guerra entre potencias. Europa estaba peligrosamente dividida en dos grandes bloques militares, la Triple Alianza o Potencias Centrales y la Triple Entente o Aliados. Irónicamente se crearon para proporcionar seguridad y equilibrio mutuo, pero tuvieron un efecto contrario. Las disputas se fueron transformando en amenazas globales. El imperialismo. La competencia por la expansión colonial fue una fuente inagotable de fricción entre las potencias europeas. La posesión de colonias en África, Asia y otras latitudes no eran solo una cuestión de recursos naturales y mercados para los bienes manufacturados. Era un poderoso símbolo de prestigio y poder nacional. Gran Bretaña y Francia ostentaban los imperios más extensos, un hecho que generaba envidia y resentimiento, especialmente en Alemania. El nacionalismo. Esta fuerza impulsó a las naciones europeas a un fervor patriótico exacerbado. Se manifestaba en el deseo de autodeterminación de los pueblos, la ambición de unificar etnias dispersas bajo una misma bandera y una peligrosa creencia de superioridad de la propia nación sobre las demás. El día de hoy exploraremos la Primera Guerra Mundial, a través de las voces de quienes la vivieron, de los estudiantes que marchaban, los soldados de las trincheras, los generales que tomaron las decisiones cruciales, las enfermeras que salvaron vidas y los civiles que sufrieron en sus hogares. ¿Cómo fue su experiencia en el frente? Horrible, el barro, el frío, los bombarderos. Vivíamos más tiempo bajo tierra que bajo el sol. ¿Qué fue más difícil de soportar? La espera, no saber cuándo vendría el próximo ataque. ¿Qué sentía cuando escuchaba las órdenes de avanzar? Miedo, pero también un impulso extraño, el deseo de sobrevivir junto a mis compañeros. ¿Cree que la guerra cambió el mundo? Sí, y no para bien. Cambió la forma en que mirábamos la vida y la muerte. ¿Cómo recuerda los primeros días de la guerra? La verdad, con entusiasmo. Pensábamos que duraría tan solo unos meses. Qué error tan grande haber pensado en eso. ¿Qué sintió al ver el costo humano del conflicto? Cuando pienso en ello, me genera mucha culpa. Ningún mapa tiene el valor de una vida. ¿Cómo era dirigir a miles de hombres hacia la batalla? Es una carga muy pesada, y no cualquiera está mentalmente preparado para eso. Al final, las órdenes se dan con la mente y no con el corazón, y todos seguimos a una sola persona. ¿Qué consejo daría a los futuros líderes? Deben de recordar que la gloria militar siempre se terminará pagando con la sangre de los inocentes. En las consecuencias políticas podemos encontrar la caída de imperios y el Tratado de Versalles.
En el Imperio ruso, la derrota en la guerra exacerbó las tensiones internas y llevó a la Revolución rusa, que culminó con la abdicación del zar y el establecimiento de un régimen bolchevique. En el Imperio austrohúngaro, la creciente contradicción interna, la crisis alimentaria y la hambruna, junto con la derrota en la guerra, resultaron en la disolución de este imperio en naciones como Austria, Hungría, Checoslovaquia y partes de Yugoslavia. En el Imperio otomano, el imperio fue desmantelado, dando origen a la moderna Turquía y a mandatos europeos en el Medio Oriente. El Imperio alemán, la derrota militar y las presiones internas llevaron al fin de la monarquía y a la proclamación de la República de Weimar. La Primera Guerra Mundial representa uno de los puntos de inflexión más dramáticos de la historia moderna. Esta experiencia traumática llevó a la creación de la Sociedad de Naciones, un intento fallido pero significativo de establecer mecanismos internacionales para prevenir futuros conflictos. El legado de la Gran Guerra nos recuerda cómo el nacionalismo extremo, la diplomacia fallida y la escala militarista pueden arrasar civilizaciones enteras. Su historia sigue siendo una advertencia sobre los costos de la guerra y la fragilidad de la paz, lecciones que permanecen dolorosamente relevantes en nuestro tiempo. La guerra dejó huellas profundas y duraderas en la demografía global, con millones de personas afectadas directamente. La mayoría de las pérdidas se concentraron en jóvenes varones, lo que resultó en una relativa superpoblación femenina y un impacto significativo en la estructura social de la posguerra. La movilización masiva de hombres al frente abrió nuevas oportunidades laborales para las mujeres, quienes ocuparon puestos tradicionalmente masculinos en industrias como la fabricación de municiones. ¿Por qué decidió ser enfermera durante la guerra? Quiso ayudar a los soldados heridos. Había mucha necesidad y fue una forma de servir al país durante el conflicto que empezó por rivalidades entre potencias europeas. ¿Cómo eran las condiciones en los hospitales de campaña? Muy duras, había falta de medicinas, infecciones constantes y heridas terribles causadas por armas modernas y gases tóxicos. ¿Cómo cambió su vida y la de otras mujeres? La guerra nos dio más participación social. Muchas mujeres empezamos a trabajar y eso impulsó la lucha por nuestros derechos. ¿Qué consecuencias dejó la guerra? Además de la destrucción y las pérdidas humanas, muchos soldados quedaron con traumas físicos y psicológicos. La guerra mostró la necesidad de mejorar la medicina y el cuidado de los veteranos. ¿Sabía por qué comenzó la guerra? Sí, nos hicieron creer que fue por el asesinato de Francisco Fernando, pero en realidad fue por ambiciones políticas y territoriales entre las potencias. ¿Qué cambios sociales trajo? Pues las mujeres trabajaron más, los niños ayudaban y pues la gente empezó a desconfiar de los gobiernos. ¿Qué sintió cuando la guerra terminó? Sentí alivio, pero a la vez mucha tristeza. Europa estaba destruida y muchas familias no volvieron a reunirse. Aunque acabó la guerra, las heridas quedaron en todos. ¿Eres parte de una nueva generación? ¿Qué opinas de los acontecimientos ocurridos? Pues solo deseo que aprendamos algo, que las próximas generaciones no tengan que empuñar un fusil. ¿Crees que habrán otras guerras?
Pues espero que no, pero he escuchado de algunos políticos en Alemania que tienen ideas muy fuertes. ¿Qué mensaje le darías a las próximas generaciones? Que la paz no se hereda, se construye día a día. ¿Qué opinas de los países vencedores y vencidos? En estas guerras no puedes ganar, todas las naciones pierden.